fíjese, lo que estamos conociendo del informe queda absolutamente claro y queda demostrada la falsedad de las acusaciones contra el ministro Torres. La ministra portavoz, que tiene una capacidad de interpretación absolutamente fuera de lugar, como si fuera extraterrestre. Bueno, vamos a hablar del asunto de Torres, del informe de la UCO, vamos a hablar de la declaración del fiscal general del Estado ante el Supremo, pero quiero que vean una imagen muy inquietante, que es la directora general de la Guardia Civil en un acto de homenaje a las víctimas del cuerpo de la Benemérita. Y están viendo a la directora general con unos pantalones de cuadros que en las redes sociales la han calificado de pijama, supongo que no lo era, pero no sé si tenéis la sensación de que no es la indumentaria adecuada para un acto tan solemne y tan relevante como rendir homenaje a los que han dado su vida en defensa de todos. Bueno, vamos a ver, perdona. Yo tengo un pijama muy parecido. Sí. Es decir, yo es que cuando lo vi pensaba que era una broma de inteligencia artificial, la verdad. O sea, yo creo que esa mujer ha ido en pijama. Es un insulto. Es un insulto a la Guardia Civil. Vamos a ver, es que ella está representando, si no a la más, una de las instituciones más respetadas por parte del pueblo español. Además, un acto solemne. Alguien podría criticar y decir, porque ya estamos todos dándolo vueltas, que si estamos criticando la indumentaria de la... estamos criticando la indumentaria. Sí, pero por ser machista y demás. Vamos a ver. No, por lo que significa la falta de respeto. Por supuesto que sí, claro. Es una falta de respeto. Y yo no voy a decir si tiene que ir de una forma u otra, pero hombre, polarizando la situación, es que parece un pijama y no es ni de cerca ni de lejos una situación que pueda adecuar al puesto que tiene, que es un mínimo de respeto a la institución y al acto. Es que nos hemos acostumbrado en España a la falta de decoro. Es decir, vamos a ver, es que esto no es que yo voy como quiera, a donde quiera, ¿no? Tú tienes que ir acorde y mostrar, lógicamente, al puesto que tienes y al acto que tienes. Es decir, a mí esa indumentaria me parece bien para cualquier otro tipo de evento, pero es que estamos hablando de un homenaje a los caídos de la Guardia Civil. Claro. O sea, es decir, a un cuerpo que ha ofrecido su sangre por las libertades de todos los españoles desde hace décadas. Y que a ese homenaje no se puede ir de cualquier manera ni con cualquier indumentaria. Tienes que ir acorde a lo que representas. Lo que representas es que eres la máxima autoridad de la Guardia Civil. Y por tanto a mí me parece un insulto a la Guardia Civil y a quienes amamos a la Guardia Civil. Yo que soy nieto y bisnieto de guardias civiles, me siento insultado, claro, dentro de esa familia de Guardia Civil por esa indumentaria. Me parece una falta absoluta de respeto lo que ha querido ella trasladar. Que luego eso se vaya así vestida a un cóctel, a una fiesta o a dormir, me parece bien, pero lo que no puede ser es a un homenaje a los caídos de la Guardia Civil. Desde luego, y mucho menos por la directora general de la Guardia Civil, que se supone que es la que debe de velar por el cuerpo. En fin, es absolutamente alucinante. Bueno, creo que vean otra imagen, porque es la de Televisión Española entrevistando a una supuesta sanitaria de Andalucía, sí, que resulta que no es sanitaria, sino trabajadora de la Consejería de Sanidad, que empezó trabajando como cocinera y ahora es administrativa, eso sí, liberada sindical de la UGT, o sea que tampoco trabaja. Pero aparece en Televisión Española con una bata blanca como si fuera sanitaria. Y ahora ya pretenden hacernos creer que no, que bueno, que en realidad tampoco estaban engañando, sino que formaba parte de la plantilla de la Consejería de Sanidad, sí, pero no era sanitaria y por lo tanto no usaba bata blanca, y ella menos porque es una liberada sindical. A mí lo que más me indigna es que esto lo haga una televisión pública, porque la estamos pagando todos los españoles con mucho dinero. Hombre. Y es una herramienta de propaganda burda. Evidentemente. Chusquera. Vamos a ver, es que nos estamos olvidando que cuando el Partido Popular estaba gobernando, acordaros del los famosos Viernes Negros, que decían que, bueno, que no era una televisión acorde con la heterogeneidad del pueblo español. Es que esto es una verdadera vergüenza. O sea, una empresa privada que haga lo que quiera, pero bueno, se lo está jugando en su credibilidad y por lo tanto su beneficio. Pero que Televisión Española, que por cierto nos cuesta 600 millones de euros todos los años, ¿de acuerdo? Lo mínimo que se la puede exigir, que sea objetiva. Puedo entender, porque estamos donde estamos, que tenga cierto sesgo acorde a un gobierno que es el que está, bueno, pues gobernando. Pero esto, el mentir y poner una persona, que es muy digno, será auxiliar administrativo, faltaría más, claro, con una bata de médico y presentarla como representante de los médicos y que la gente que esté escuchando Televisión Española que diga, hombre, esta persona que es médico y por lo tanto sabe de qué está hablando, es una voz que hace extensiva al resto de la población médica. Eso es engañar, y que lo haga una televisión pública es una vergüenza. Sí, sí.
Bueno, es que yo creo que Televisión Española pasa a ser Telesoe o Telepedro. Es decir, que esta es una más de las que ocurren durante toda la semana, porque Pero esta semana, que era la del juicio, han hecho que ha aparecido con nuestro dinero. Ese es el problema. Pero bueno, no es el problema, es que es la herramienta que ellos utilizan para que con dinero público hacer su campaña. No, el Partido Socialista crea un canal de televisión. Pues muy bien, que hagan su propaganda, pero que tengo que pagar yo la propaganda del gobierno, ¿por qué? Que además, acordaros, que ahora hablaremos del tema, en el juicio del fiscal, como lo anunció Televisión Española, juicio a Miguel Ángel Rodríguez. A Miguel Ángel Rodríguez y al novio de Ayuso. Es que encima que ellos van de testigos y el acusado es el fiscal, pues no, te lo titulan de otra forma. O sea, es increíble. Y pasar personal no médico por médicos ya lo han hecho más de una vez. Y de luego en las campañas contra la Comunidad de Madrid es bastante habitual que manipulen y siempre salen liberados sindicales que no son médicos o no son enfermeros o enfermeras para hablar del tema de asistencia sanitaria. Por eso la credibilidad de Televisión Española está por los suelos, Telepedro, y lo que tenemos que hacer es no ponerlo. Eso es lo que hay que hacer. Lo malo es que no podemos dejar de pagarlo. Ese es el único problema de Televisión Española, que podemos no verlo, pero estamos obligados a pagarlo pese a que no tenemos presupuesto general del Estado. Ya, lo que pasa es que es indignante porque se supone que un gobierno debería utilizar la televisión pública con un mínimo de neutralidad, o por lo menos con un intento de neutralidad. Y aquí no hay neutralidad por ningún lado. Lo que hay es propaganda pura y dura y además bastante chusca, la verdad. Bueno, luego nos hablan de la BBC, del modelo profesional. El comité de redacción de informativos era muy importante cuando gobernaba el Partido Popular, porque ahora, cuando constantemente les censuran las manipulaciones, ya ha callado. Ya no existen las jornadas negras que decía. Todo eso ya no existe. Ahora ya lo que hay que hacer es aplaudir la manipulación y, sobre todo, a los amigos que han colocado ahí en Televisión Española para seguir las consignas. Para seguir y para trincar también. La verdad es que es bastante todo muy burdo. Bueno, hablemos de corrupción porque esta semana hemos conocido el informe de la UCO sobre Ángel Víctor Torres, que fue el presidente de... hoy es ministro, pero entonces fue presidente de Canarias y presuntamente participó con la trama en la compra de mascarillas, etcétera, etcétera. Él dijo que no conocía a Koldo, que había tenido una relación episódica con él y que Aldama no había coincidido nada con él. Eso lo dijo en la comisión de investigación. Sin embargo, en el informe de la UCO aparecen audios muy reveladores. Buenos días, Koldo. Llevo desde el viernes y ayer, incluso con el consejero, centrado en este asunto. Hay resistencia de ANA no a pagar esa factura, sino a hacer los abonos sin las comprobaciones de las validaciones, porque hay un conjunto de empresas que tienen dificultades. Yo le he trasladado la excepcionalidad de esta factura y durante el día de hoy espero tener ya la respuesta. O sea, estoy encima de ello. Yo, no obstante, hablaré hoy con la persona que conocí el otro día en el restaurante. Estate tranquilo que estoy haciendo todos los esfuerzos. Está encima de ello, va a hacer todos los esfuerzos, está presionando a la funcionaria que está poniendo pegas porque dice, oye, que estamos contratando por encima de mercado, pero él venga a meter presión para hacer ese contrato. Bueno, pues a pesar de todo eso, la ministra portavoz Pilar Alegría dice que ha quedado demostrado que no hay nada de nada con desparpajo. Fíjese, lo que estamos conociendo del informe queda absolutamente claro y queda demostrada la falsedad de las acusaciones contra el ministro Torres. Bueno, un truquito, cada vez que Pilar Alegría dice, fíjese, viene una mentira. Pero es que no es la única. Resulta que el propio Torres también sale y dice que ha quedado demostrado, acreditado, que no ha habido comisiones, ni mordidas, ni señoritas. O sea, que se queda tan a gusto. Oiga, que hemos leído los 300 folios y que está negro sobre blanco su participación en la trama. Por ejemplo, como decía que si ella, el ministro de Sanidad, ponía pegas, iba a descolgar el teléfono y hablar con Pedro. Que ahora nos preguntaremos, ¿y de qué Pedro será? Pues obviamente Pedro Sánchez. Ahí están viendo cómo le pregunta a Ángel Víctor Torres a Koldo, le llamó a Pedro. Bueno, pues ahí está la vinculación del propio Pedro Sánchez, que me parece que también es muy reveladora y que ha pasado muy desapercibida. Sí, pero tú fíjate, estamos hablando de que un presidente de una comunidad autónoma se pone bajo las órdenes de una persona que es asesor nada más. Y entonces, claro, digo, hombre, cuando se pone bajo sus órdenes es porque este asesor viene de parte de alguien y no viene de parte de un ministro. Viene de parte, como poco, del secretario de organización del Partido Socialista. Esto es una trama del Partido Socialista. Lo de Pedro, pues hombre, todos sabemos de qué estamos hablando, pero es que además, dos apuntes.
cuando está diciendo esta persona que estaba intentando presionar a los funcionarios y funcionarias, ¿qué han dicho los sindicatos? Donde se supone que tienen que defender a los trabajadores ante las presiones de políticos. Yo no he oído nada, a lo mejor tú has oído a alguien, yo no he oído nada. Y además, lo que dijo en comisión del Senado es que tenía una escasísima relación con Koldo, y segunda, que no había intermediado ni impulsado ningún contrato. Y ahí hemos oído todos lo que ha dicho. Es un verdadero mentiroso y aquí no pasa nada. Bueno, puede ser constitutivo de delito, me imagino que tendrá una querella. En todo caso, el Partido Popular ya ha dicho que va a volver a llamarle al Senado para que vuelva a comparecer, que el que miente repite, dicen. Pero yo creo que se está aprovechando una inmunidad parlamentaria y, bueno, pues dice, ya da igual que mientan en las Cortes, dice, bueno, pues esto no pasa nada. Yo creo que tenía que haber dimitido ya llega tarde a su dimisión por mentiroso, eso es lo primero. Ahora viene la justicia y ahora viene el informe de la UCO y vamos a ver las consecuencias que conlleva todo esto. Pero en ese informe aparecen 123 WhatsApp que él intercambió, como bien tú dices, no con cualquiera, sino con alguien. A ver, no es explicable que un presidente autonómico se ponga al teléfono y dé estas explicaciones a un simple asesor de un ministro. Eso no es explicable. Yo he estado muchísimos años en la administración, he sido consejero, y evidentemente que a ti te llame un asesor de un ministro, que tú te pongas a dar explicaciones, a justificarle que tu directora general veía problemas en el pago de una factura, y en lugar de amparar a esa directora general que veía problemas, dice, no, la estoy presionando, estoy encima, y ya le he advertido de la excepcionalidad de la factura. Pero la excepcionalidad, ¿cuál era? Que se lo llevaba la trama, las chistorras. ¿Cuál era la excepcionalidad? Entonces, es gravísimo lo que estamos conociendo y lo que nos queda por conocer, porque yo creo que todavía hay mucha información de Koldo que está todavía siendo investigada por la UCO, y ahí van a aparecer todavía muchas sorpresas. Y el engaño que ha hecho a la Cámara es un engaño a todos los españoles. Es decir, que este señor, el hecho de que mintiera hace unos meses, que dijera que él no tenía ningún contacto, que no sabía nada de nada, no es una mentira a esos senadores que estaban ahí de los diferentes grupos parlamentarios. Es una mentira a los españoles, a la opinión pública, y bueno, pues ahora vendrá la justicia a exigirle cuentas. Eso esperemos. Bueno, y más cosas, porque ya saben que la semana pasada el Supremo envió a la Audiencia Nacional la investigación de la financiación irregular, presunta financiación irregular del Partido Socialista. Bueno, pues ya se ha abierto esa investigación, se va a investigar el efectivo, se van a investigar los donativos en efectivo, y creo que va a ser extraordinariamente relevante, porque las informaciones que están saliendo son muy inquietantes. De los testimonios de los tesoreros del Partido Socialista, cabe plantear que a lo mejor además también hay delito electoral, porque reconocen que se utilizó una cuenta ordinaria, y la ley dice que tiene que ser una cuenta específica, y también dicen que se pagó en efectivo gastos electorales, cuando la ley dice que los gastos electorales nunca pueden ser en efectivo. Así que esas contingencias están ahí encima de la mesa, y yo creo que la Audiencia Nacional va a tener un papel absolutamente clave. No, absolutamente clave, pero además es que es muy, muy difícil que el Partido Socialista pueda explicar esta situación. Vamos a ver, hay un hecho cierto, que han cobrado determinadas personas en efectivo. Ese efectivo, teóricamente, solo puede venir de dos formas. Una, lo tenías en el banco, lo sacabas en efectivo para pagarlo en efectivo, lo cual es absurdo. O dos, hay gente que paga en efectivo, que se puede hacer donaciones al Partido Socialista, y en vez de ingresarlo en el banco, resulta que lo pagas. Eso no se lo cree nadie, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema? Yo no sé si son los 90.000 euros que esta empresaria dijo que llevaba en bolsas de basura y demás, pero que en esto el Partido Socialista lo tiene muy complicado, porque el uso en efectivo nadie lo hace, y menos esas cantidades. Y segundo, que es muy importante, y tú lo has apuntado, Luis, es que está prohibido pagar en efectivo las campañas electorales, y está prohibido hacerlo en esas cuentas. Por lo tanto, eso es un hecho objetivo de que han hecho un fraude electoral, que tendrá las repercusiones que tenga, pero desde luego, como poco, el uso de forma extensiva del pago, vamos a ver a quién,
parece ser que al presidente del gobierno se puso la venda antes que la herida y dijo que sí, que él recuerda que alguna vez, por si mañana sale casualmente algún informe de la UCO, él diga, yo ya lo dije, bueno, pero vamos a ver todo esto cómo sale. Pero yo creo que esto tiene el Partido Socialista un gran problema. Pero ¿y por qué no sabemos quiénes han cobrado en efectivo? Es decir, ¿por qué se resisten a decirnos si según ellos es una operativa normal que ocurre en todo tipo de empresas e instituciones? ¿Por qué no nos dicen quién cobraba esos sobres con ventanilla y con las chistorras dentro? Es decir, yo quiero saber quién ha cobrado en efectivo en el Partido Socialista, porque tienen que dar cuenta, porque es una institución, es un partido que recibe subvenciones, fondos públicos y que por tanto tiene que dar explicaciones de una operativa que se ha manifestado que es irregular y que además ha sido utilizada al menos por Koldo, Ábalos y varios más como una operativa para el blanqueo, porque recordemos que algunos hablaban de que iba con los recogiendo tickets de restaurantes por el suelo para ver cómo justificaba las entregas de dinero. El hombre estaba rebuscando entre las facturas que encontraba para luego esos tickets que nadie controlaba, porque ha llegado el gerente muy bien colocado después para decir que ellos no controlaban nada, es decir, que ahí se blanqueaba sin control. Yo creo que eso de Koldo recogiendo tickets en la mesa de al lado forma parte del menudeo y de la falta de control que existía en el Partido Socialista. Pero yo tengo mi esperanza de que la Audiencia Nacional, además de investigar eso que existe o que presuntamente existe, empiece a hacer, al instruir, empiece a investigar la verdad, que es mucho más interesante que el ticket del café de al lado. Exactamente. Y yo creo que ahí probablemente van a salir informaciones muy inquietantes. Y a partir de ahí, algunos partidos como Esquerra Republicana han dicho que la financiación irregular es una línea roja y que si aparece esa financiación irregular dictada por la Audiencia Nacional, se acabó la legislatura. También lo dijo Yolanda Díaz, que aparece sentada junto a Pilar Alegría, y aquí ha caído la financiación y Yolanda Díaz ahí se ha callado. Es decir, que traga también con la investigación de financiación ilegal del Partido Socialista. Bueno, escuchen, antes decían ustedes que en Vox parece que atacan más al Partido Popular que a la izquierda. En este audio que van a escuchar, Abascal dice que si ellos estuvieran en la posición de política, de poder político que tiene el PP, PSOE no respiraría. Si nosotros gobernáramos como gobierna el Partido Popular en 11 de 17 regiones españolas, muy importantes muchas de ellas, si nosotros tuviéramos más de 130 escaños como tiene el Partido Popular en el Congreso de los Diputados, si nosotros tuviéramos la mayoría absoluta en el Senado, si nosotros pudiéramos haber participado, que no es lo que creemos que tienen que hacer los políticos, en el reparto de instituciones que han hecho ellos, el Partido Socialista, Pedro Sánchez y todos sus secuaces no estarían tocando las castañuelas, sino hablando con su abogado para preparar su defensa. Eso es lo que van a hacer en cuanto Vox llegue al poder, porque al Partido Popular le han cogido la... Hombre, tocando las castañuelas tampoco, porque la verdad es que las contingencias aparecen todos los días, todas las semanas, están apagando fuegos, pero no sé qué pensáis. Hombre, yo le preguntaría al señor Abascal, vamos a suponer, venga, que Partido Popular y Vox, venga, 190 escaños. Le preguntaría, oiga usted, que viene en la Constitución, ¿cómo va a hacer, porque cada 3 años hay que hacerlo, la renovación de los miembros del Tribunal Constitucional? Porque necesita 2/3. ¿No hay entonces miembros del Tribunal Constitucional? ¿O con quién va a pactar? Yo lo dejo ahí, porque claro, hay cosas que forzosamente tienen que... Sí, eso está claro, pero claro, lo que está diciendo es que el Partido Socialista ha estado relativamente tranquilo con el Partido Popular y que ellos serían muchísimo más duros. Y es verdad que, por ejemplo, Sánchez ha comparecido en el Senado después de muchísimas informaciones de corrupción del Partido Socialista, que al Partido Popular le ha costado llamarle a declarar. Bueno, la ha llamado, vamos a ver, la ha llamado y creo que le va a volver a llamar. Sí, lo sé. Evidentemente, es decir, las cosas hay que hacerlas... Todo en la vida, pero especialmente en política, el tiempo es importante. Vale, entonces el Partido Popular, digamos que va a fuego lento y que el Vox... Tampoco va tanta combustión porque la verdad es que Vox en el interrogatorio al presidente del gobierno tampoco estuvo muy brillante. Especialmente ni brillante, ni contundente, ni riguroso, ni le exigió nada. Entonces yo puedo entender ese discurso por parte de Abascal, pero lo cierto es que yo creo que el Partido Popular lo que está haciendo es una oposición sobre bases sólidas. Está llamando a quien tiene que llamar. Yo creo que no deja semanas sin golpear políticamente al Partido Socialista en aquellos aspectos que más le pueden hacer daño, y yo creo que es una oposición que, sin polarizar la vida política, sin embargo sí que acredita que existe un proyecto por parte del presidente Feijóo. Bueno, eso es lo que ocurre en relación a la corrupción.
el hermanísimo, como les habíamos anunciado, tendrá que sentarse en el banquillo el próximo 14 de febrero. Lo hará el hermanísimo y también el candidato del Partido Socialista a Extremadura, el señor Gallardo, que es alucinante, va a competir en las elecciones del próximo 21 de diciembre sabiendo que está imputado y que tendrá que sentarse en el banquillo 2 meses más tarde. En fin, alucinante. Pero quiero que hablemos del fiscal general del Estado, porque lo que ocurrió en el juicio fue una declaración de guerra, por lo menos en mi opinión, por parte del Gobierno al Tribunal Supremo. Tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía hicieron críticas durísimas al alto tribunal, diciendo que se había estado violando el Estado de Derecho, se habían violado las garantías procesales, etcétera, etcétera. ¿Tenéis la sensación de que esto es así y que en realidad lo que están haciendo es curarse en salud en caso de que haya una sentencia negativa para tener todo el desprestigio posible? No, hombre, pero esto es un truco muy viejo en los juicios, ¿no? Es decir, tú cuando la parte contraria te presenta un testigo, lo que tienes que hacer es desprestigiar a ese testigo para decir que su testimonio no es válido. Es decir, es evidente que tanto la Fiscalía está defendiendo, porque lo manda el estatuto de los fiscales, la ley 5081, es decir, es que tiene una dependencia orgánica y una obligación de tener que respetar y hacer lo que le diga el fiscal general del Estado, lo cual es una contradicción en términos. Es decir, tienen obligación de obedecer al fiscal general del Estado, sí, y también de asegurar el cumplimiento de la ley y el orden. Vale, es que ellos dicen que están haciendo el cumplimiento de la ley y el orden, pero todos sabemos que, hombre, en algunos otros juicios ha habido jueces, sí, y lo hemos oído, que han dicho, me sorprende mucho la vehemencia de la Fiscalía, que está, sí, actuando más como la defensor de la parte acusada que como Fiscalía. Eso lo sabemos todos. Claro. Y la Abogacía del Estado, bueno, pues la Abogacía del Estado tiene que hacer, para eso está. Para eso no está. Sí, para eso está. No, está para defender al Estado. Sí, correcto. No los problemas particulares, correcto, de un funcionario. Sí, lo sabemos todos, pero tú sabes que al final la Abogacía del Estado, orgánicamente, depende del Ministerio de la Presidencia, que orgánicamente depende del presidente del Gobierno. Desgraciadamente las cosas están así. Ya. Y no deberían ser así. En cualquier caso, yo, que he visto todo lo que, más o menos, lo que está ocurriendo con el fiscal general del Estado, vamos a ver, hechos ciertos. Uno, que se salió una información que no tenía que haber salido de la Fiscalía. Hasta ahí correcto. Por fastidiar a una persona que su delito, más allá de que haya cogido y no haya pagado más o menos, que evidentemente eso tiene que hacerlo, por ser pareja de quien es. Eso lo tenemos todos claro. Donde la propia jefa de prensa de la Fiscalía dijo lo que dijo. Donde recordemos lo que dijo. Dijo que el fiscal general le había dictado la nota de prensa. Por lo tanto, la autoría de la nota de prensa es del fiscal general, según el testimonio de la jefa de prensa. Que no es poco, ¿eh? Que no es poco. Entonces, vamos a ver, que el fiscal general, a mí no me gusta decirlo de va para adelante, pero que lo tiene muy, muy complicado para salir indemne, lo tengo claro. No. Dicho esto, pues claro, ¿qué es lo que van a decir? Que el Tribunal Supremo resulta que hace lo fair y que está en contra y que aún así el fiscal es inocente. Ahora está salva el testimonio del periodista Precedo diciendo que no puede revelar sus fuentes por razones profesionales, por su ética. Sí, él habla del dilema moral. Yo creo que sí, el famoso dilema moral, pero que el fiscal general no es. Claro, tiene dilema moral, pero el fiscal general no es. Ya. Esto responde a la estrategia jurídica que ha seguido la defensa del fiscal general, que yo lo que creo es, en primer lugar, no tiene que haber llegado nunca siendo fiscal general, tiene que haber dimitido antes. Claro. Segundo, si llega, se hubiera pagado su abogado, es decir, que él llega y tiene que pagarse su abogado. ¿Cómo que le pagamos todos el abogado del Estado? Que justificado estará orgánicamente, pero claro, para mí eso tiene que defender con su dinero de algo que ha hecho y tomó él la decisión, se supone que la tomó él, que yo todavía tengo mis dudas. Y en tercer lugar, ¿cuál ha sido su estrategia jurídica? Plantear una duda razonable al tribunal. Es decir, en derecho penal, si existe una duda razonable, tú tienes que absolver al acusado. Y en este caso, ¿cuál es la duda razonable que ellos han querido poner encima de la mesa? Más allá del resto de intervenciones, del cianuro de la fiscal provincial, etcétera, etcétera. La duda razonable es que se supo de esta información antes de que el fiscal general del Estado sacara nota de prensa. Y que los correos, por tanto, eran, bueno, pues públicos antes de que él actuara y se lo pidiera al fiscal Salto.
Y esa es la estrategia, es decir, la estrategia es vamos a generar, ya que no podemos defender, Pero, ya que Salva, no podemos impedir pero, Salva, si es que ese hecho, pero vamos si a intentar defender, y por eso están los periodistas. Ya, pero Oiga, si- yo lo recibí antes, pero no puedo decir de quién. Ya, pero si fuera así, lo que está diciendo es que la información no llegó por la Fiscalía, sino llegó por otro lado. Pero yo elaboré la información, sí. Eso es. ¿Para qué la elaboré? ¿Porque me quería entretener en un ejercicio de redacción? No, porque quería dar esa información a la prensa. Sí, ¿Que pero se me el adelantó delito- alguien? Claro. ¿Y a mí qué Pero me el importa? delito es de revelación. Si tú tenías una voluntad de revelar. Claro, pero el delito es de revelación, y si ya la noticia estaba revelada, El que es lo intento que de ellos han revelación querido no. justificar. Ya. Es decir, evidentemente utilizaron todos los medios del Estado para perseguir, machacar a su oponente político, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, en la cabeza de su pareja. Y eso yo creo que ha quedado evidenciado, y además con una animadversión de la Fiscalía, empezando por la propia fiscal provincial. Pero ellos lo que quieren justificar es que no revelaron nada porque ya era conocido. Y en eso es donde está el debate Y jurídico. muy rápidamente, solo decir que el fiscal general del Estado borró todos sus mensajes de sus móviles diciendo que había un protocolo por parte de la Fiscalía, y los propios fiscales han dicho no, ese protocolo no existe. Si este señor borró todos los mensajes es porque lo hizo de mutuo propio. Cuando algo tienes que ocultar, eso creo que no le favorece Hombre, al fiscal. actuó como Hombre, actúan los delincuentes, que lo claro. podrían hacer es borrar mensajes, correos, Claro. e incluso tirar el móvil al río si pueden. Está No sé claro. si llegó a hacer eso, pero algo parecido. Salva, Pilar Sánchez Acera dice también que no recordaba a quién le pasó la información, y que además había cambiado de móvil, etcétera, etcétera. ¿Esa amnesia selectiva no es un poco sospechosa desde un punto de vista jurídico? Bueno, sospechoso. Yo creo que el tribunal, y lo dice la ley de enjuiciamiento criminal y la ley civil, tiene que valorar cuál es la credibilidad de los testimonios de los testigos. O sea, no pensemos que ella sale de ahí, aunque sale sonriente, diciendo he engañado al Tribunal Supremo. No has engañado a nadie. O sea, es evidente De hecho, creo que no ha engañado a ni un solo a nadie, ni a ella misma se ha engañado. Ni a Es ella decir, misma. es evidente que eso es objeto de una valoración prudente por parte del tribunal, ¿no? Y bueno, pues es una amnesia selectiva parecida al no me consta del presidente que dijo 50 veces en el Senado, ¿no? Sí, Parecido. sí. Bueno, decíamos que el periodista decía que tenía ese dilema moral, pero que tenía seguro que no había sido el fiscal general del Estado. Y Silvia Inchaurrondo, desde Televisión Española, aprovecha para meter presión al Supremo. Imaginen que el periodista revela su fuente. ¿En qué situación queda el Supremo en ese momento? Que ha condenado a un hombre sin pruebas, sabiendo en sede judicial que había otra persona que le había filtrado el correo al periodista que tenía enfrente. Presión por parte de Televisión Española al Tribunal Supremo, una cosa absolutamente indignante. Bueno, y Lobato, que también participó en el juicio, diciendo que, hombre, que lo de defraudar a Hacienda, que presuntamente ha hecho el novio de Ayuso, muy mal, pero que revelar secretos también muy mal, porque recordemos que Lobato se negó a presentar ese papel si no estaba publicado, y que además se fue al notario para protegerse jurídicamente porque sabía que existía contingencias, que la revelación de secreto es un delito muy serio, porque la conversación privada que existe entre Fiscalía y abogado es sagrada, claro, y que violar esa conversación es un delito grave. Así lo decía Lobato. Parece una vergüenza que se defraude fiscalmente, me parece una vergüenza que se dicten bulos, y me parece que también es incorrecto que se revelen datos de carácter reservado, lo haya hecho quien lo haya hecho. Bueno, hablábamos antes de la posición de la Abogacía del Estado en la defensa del fiscal general del Estado. Hay un informe elaborado por la nueva Asociación de Abogados del Estado, presidida por Francisco Espinosa, que es muy crítico ese informe con que el abogado del Estado haga esa defensa. Tenemos con nosotros al señor Espinosa. Señor Espinosa, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muy buenas noches. Espero que me oigan bien. Si hay que bajar el sonido propio o algo así, díganmelo. Lo escuchamos perfectamente. Usted sostiene en ese informe que el fiscal general del Estado, bueno, obviamente no debería haber llegado hasta allí, pero en todo caso tenía que haber hecho una defensa personal, no utilizar la abogacía del Estado para su defensa. Esto que usted ha dicho, que veo que están enterados del caso, y que fui yo el primero que lo formuló en una entrevista con motivo del nacimiento de nuestra nueva Asociación de Abogados del Estado, ha quedado avalado por los órganos de la asociación y extensamente reconocido por prácticamente todo el mundo. No ya los abogados del Estado, lo que pasa es que nosotros estamos sujetos pues, a un fuero de silencio muy grande.
no ya por los abogados del Estado, sino por cualquier jurista o comentarista medianamente razonable. No se dan los requisitos básicos para que intervenga el abogado del Estado en defensa de autoridad o funcionario. Ahora les digo estos requisitos, pero factor segundo, cuando aparecen unos indicios probatorios, inculpatorios tan significados, el abogado del Estado debe retirarse de la defensa. ¿Por qué? Porque estaríamos defendiendo a alguien en el que se está apreciando una presunción de culpabilidad significada. Y para eso no está el abogado del Estado. Los requisitos son defender a la autoridad que haya efectuado un acto, que es lo que se le imputa en el ejercicio de su función, o defender a un funcionario, autoridad, que esté cumplimentando una orden legítima dada en el ejercicio de su función. ¿Y para qué está pensado esto? Hombre, esto está pensado porque se perturbaría mucho a autoridades y a funcionarios altos y bajos si se les ejercieran acciones judiciales por cualquier motivo. Yo, según ingresé en la función, me metieron una querella, según lo ingresé. ¿Por qué? Pues bueno, porque resultaba un abogado de Estado más molesto para las personas con las que estaba litigando, que no eran personas, que eran sindicatos. Era jurisdicción laboral, que es una jurisdicción muy conflictiva. Entonces, para picarme como a un toro que sale a Portagayola, pues como yo salí de abogado joven, de abogado de Estado joven, pues entonces me metieron una querella. Claro, eso para cualquiera. Hombre, a nosotros no, porque tenemos conocimientos. Rápidamente yo llamé a mi dirección y dije, mira, que me ha pasado esto. No te preocupes, que te defendemos de inmediato y ya está. Y así es como funciona. Lo mismo para el modesto funcionario de Correos, para el Guardia Civil, para el ministro en su caso. El ministro entra en un sitio y de pronto pues le dicen que ha hecho esto o que ha hecho lo otro o qué tal. Bueno, pues ahí estamos precisamente para proteger el ejercicio de la función administrativa, el ejercicio de la función estatal. Esa es la idea. Aquí señor Espinosa, cuando la abogacía del Estado se convierte en la abogacía del Gobierno, ¿no tiene la sensación de que hay pocos abogados del Estado que se rebelan, que el abogado del Estado que ha estado defendiendo al fiscal general del Estado ha hecho un papelón absolutamente indigno, pero no parece que haya demasiado ruido dentro del propio cuerpo? ¿No tiene la sensación de que se ha degenerado? Le contesto rápidamente. Conozco a la compañera que está ejerciendo la defensa del señor, de don Álvaro García Ortiz. Es una jurista muy buena, es una chica, digo chica, porque claro, yo la examiné para entrar, competentísima. La cosa es que las personas con los años pues hacen cosas raras. Bueno, pues ya está, yo por supuesto no estoy de acuerdo con la forma en la que se está haciendo esto. ¿Por qué hay más silencio? Vamos a ver, en primer lugar, por una cierta paralización. Los compañeros están paralizados porque estas cosas nunca han pasado. Entonces, como nunca han pasado, es decir, uno dice, el abogado de Estado tiene que defender lo que se le mande, sea lo que sea. Bueno, pues nosotros no estamos de acuerdo con eso. Mire, sea lo que sea, va a ser que no. O sea, primero, no lo dice la ley y segundo, no es nuestra función. Pero todos en sus puestos, la mayoría de libre designación, con retribuciones variables. ¿Qué quiere usted? En fin, heroicidades, pues las justas. Bastante que nosotros somos muchísimos. Y lo que es más, en cuanto... Ahí está el contrainforme que está circulando. Sí. Nadie me ha rebatido nada. Y espere que voy a pasar tiempo y no me rebatirán nada, porque no pueden. Claro. Porque la fuerza de la razón jurídica, en este caso, es tan demoledora que no hay objeción. He hecho una versión reducida, sintetizada del informe, precisamente porque el informe es muy pesado, tiene muchos casos, o sea, es que requiere, pues eso, unos conocimientos un poco más avanzados. He hecho un poquito una cosa más ligera para medios, para que pueda leerse con rapidez y listo. No procede, no ha procedido en ningún caso, pero si te ordenan, si han ordenado los compañeros que ejerzan la defensa eficaz general del Estado, nosotros debemos obedecer, si es que no hay alternativa. Estamos sometidos a subordinación. Eso sí, ¿cómo se debe obedecer? Expresando tu opinión jurídica.
y diciendo, yo creo que esto no, o que esto sí, o que esto debe hacerse de otra forma, incluso diciendo, mira, a mí no me lo des, dáselo a otro. Yo, señor Espinosa, si me permite, creo que la obediencia debida no es aplicable ni al ejército. Así que yo creo que si alguien le manda que haga algo que considera inmoral y antijurídico, lo que tiene que hacer es oponerse. Esa es mi opinión. Le digo, bueno, me encanta que diga eso, vamos, rápidamente ya comprenderá que son los problemas morales que estamos resolviendo, o sea, es la cuestión. Vamos a ver, si a un funcionario le encargan algo que no sea delictivo y que entre, y que sea atinente o cercano a su función, en principio debe cumplimentarlo. Por supuesto. Debe cumplimentarlo. Claro. Que surgen dudas, que las plantee y se ponga. Piénsese en lo más claro, los guardias civiles, que ejercen unas funciones de defensa del orden público y tal. La Policía Nacional tiene que disolver tal manifestación o tal cosa. Hombre, claro. El policía de base, el sargento, dice, disuelvan ustedes esto. Digo, oye, usted, que veo que ahí hay niños y no veo yo así grandes problemáticas. Le digo que lo disuelva. Bueno, pues tiene que disolverlo. Tienes algo que diga, y dispare a los niños. No, eso es delictivo. Ya está. Entonces, esa es la cuestión en la que estamos. Que don Álvaro tiene derecho a ser defendido, hombre, por supuesto. Por un abogado del colegio. Exacto, claro. Pero a nosotros nos ordena, pues ya ve usted las quejas que estamos ejerciendo nosotros, que somos muchísimos en esta forma de pensar. Pero bueno, pues claro, si hay unos compañeros, y sobre todo el abogado general del Estado lo ha enviado, lo ha mandado. ¿Y quién ha ido a ejercer la defensa? Doña Consuelo, brillantísima jurista. Pues hombre, la anterior abogada general del Estado. ¿Quién la nombró? El actual gobierno. O sea, digamos que el gobierno ha tirado de un abogado de Estado que está en activo, doña Consuelo, y que está claramente en una sintonía personal con unas determinadas tesis. Ese es el problema. Ese es el problema, señor Espinosa, que la abogacía del Estado se ha convertido en la abogacía del gobierno, y eso no debería ser. ¿Qué quiere que le diga? Le digo que sí, que ustedes lo ven, ustedes lo están viendo. Si ese es el problema. Claro. Qué pena, qué desastre. Y la Fiscalía, hacemos chistes entre nosotros, los fiscales son nuestros iguales. Claro. Bueno, ¿quién está más en el barro? Pues bueno, la liga va dura, va difícil. ¿Quién se está embarrando mal? Difícil. Yo personalmente creo que quien se está embarrando más es la Fiscalía. Pues fíjese el aplauso que recibió el fiscal general, que es un aplauso absolutamente indignante. Tristísimo, se lo digo en serio. Tristísimo. Incluso lleva a pensar, bueno, vamos a ver, pero ¿qué hay en la mente, qué hay en las cabezas? Vamos a ver que seguro que son puestos designados y que, bueno, que su jefe incluso le pueden tener afecto personal. Y por Dios, un poco de criterio. Un poco Eso de... no se puede hacer. ¿Sabe a lo que me recordó ese aplauso? Al del señor Rubiales, el presidente de la Federación de Fútbol. Claro. Que había algunos que aplaudían, que les sangraban las manos. Dice, ¿qué pasa? Pues que todos dependían del señor Rubiales. Claro. Ya está. Entonces, claro, creo que hubo alguien que dijo, bueno, esto como que no sé, tal. Ya está, son aplausos de adhesión. Vamos a hacerles algo cómico para la cosa de la distracción. Cuando Nin, es difícil de pronunciar, el presidente de Corea del Norte hace cosas, o cuando falleció su padre, la gente rivalizaba para llorar, porque si no llorabas tenías un problema. Claro. O sea, tenía que exteriorizarse la adhesión extrema, nada de lo siento, no. Tiene que verse una adhesión sin duda ninguna. A eso se degenera cuando se llega por estos caminos. Entonces, lo que creo es que ha sido un golpe emocional muy ligado, incluso a alguna forma de afecto, de relación, es tu jefe, a una situación de nervios y a no tener los criterios claros. Es decir, figura de Rubiales, y lo de Rubiales, fíjese, al lado de esto es una tontería. Pero el ejemplo está muy bien tirado. Señor Espinosa, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Encantado, señores. Sigan con él. Ya veo que están todos muy enterados. Sigan el juicio, que es fascinante, y desde luego el juicio del siglo, como yo lo llamo para España. Desde luego. El juicio del siglo. Absolutamente apasionante. Gracias, muy buenas noches. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a ir a una breve pausa. A la vuelta vamos a hablar sobre... La verdad es que ha sido increíble porque lo que estamos viviendo es alucinante. Nos vamos a la pausa. A la vuelta vamos a hablar sobre el veto de Junts, que dice que ha dinamitado la legislatura, y si es posible una moción de censura. Antes un consejo, porque si están en Madrid, yo les recomiendo que vayan a Terracota, donde van a comer absolutamente espectacular.
Ahí están viendo las imágenes. Está en el corazón de Madrid, junto a la Plaza de España, es donde se esconde un lugar donde la gastronomía se eleva a arte y cada plato narra una historia. Es en terracota, tradición e innovación convergen en una propuesta exquisita, ingredientes seleccionados con esmero, recetas reinterpretadas con maestría y un ambiente que envuelve con su calidez y sofisticación. Es un espacio concebido para compartir, celebrar y atesorar momentos inolvidables, porque no son un restaurante, son un destino, un punto de encuentro donde la esencia de la cocina de siempre se transforma con un toque contemporáneo, donde el placer de comer bien se convierte en una experiencia sublime. Así que ya sabe, descubra Terracota en Plaza de España, el lugar donde siempre deseará regresar. Nos vamos y volvemos enseguida. Junts decreta el fin de la legislatura. ¿Será? La legislatura de Pedro Sánchez queda bloquejada. Tercer, les 9 lleis que ja han passat al Consell de Ministres també tindran la seva esmena a la totalitat quan arribin al Congrés dels Diputats. Pedro Sánchez no podrà aprovar els pressupostos generals de l'Estat. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. La legislatura de Pedro Sánchez queda bloquejada. Tercer, les 9 lleis que ja han passat al Consell de Ministres també tindran la seva esmena a la totalitat quan arribin al Congrés dels Diputats. Pedro Sánchez no podrà aprovar els pressupostos generals de l'Estat. No habrá ley Bolaños, ni ley de prensa, ni presupuestos, ni nada de nada. Pero es que esta semana, enseguida hablamos de este asunto, pero es que esta semana Estrasburgo también se ha manifestado sobre la prisión preventiva de los líderes del Junts del Procés y ha avalado esa prisión preventiva. Era una de las bazas que tenían los separatistas, recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la han perdido. Creo que es una buena noticia, Salvador. Hombre, muy buena noticia porque avala un buen hacer por parte de la justicia española. Entonces, yo creo que fue exquisito. Claro, claro, por eso digo que es un aval y es un varapalo para los independentistas, ¿no? Y bueno, pues lo que estamos escuchando, yo creo que estamos en manos de Puigdemont como desde el principio, es decir, que el gobierno de Sánchez se sostenía sobre Puigdemont, sobre unas concesiones graciosas y a partir de ahí pues ha venido todo lo demás, que es el asalto al Estado de Derecho. Y ahora escuchar a Junts hablar de que la legislatura está acabada y bloqueada, pues pone de manifiesto algo que todos hemos visto, ¿no? Es que la
legislatura esté en manos de un prófugo de la justicia, la verdad es que es una paradoja absolutamente alucinante. Bueno, pues efectivamente Míriam Nogueras, la portavoz de Junts, decreta el fin de la legislatura. Dicen que en esta misma semana han presentado enmiendas a la totalidad a todas las leyes vigentes y anuncian que no van a aprobar absolutamente nada y que por lo tanto está muerto parlamentariamente. Podrá seguir en el gobierno, pero no podrà governar. La legislatura de Pedro Sánchez queda bloquejada. Tercer, les 9 lleis que ja han passat al Consell de Ministres també tindran la seva esmena a la totalitat quan arribin al Congrés dels Diputats. Pedro Sánchez no podrà aprovar els pressupostos generals de l'Estat. Bueno, los de Junts han hecho un vídeo explicando esto a las redes sociales como si fuera un videojuego donde Míriam Nogueras noquea a Pedro Sánchez. Vean porque es bastante agresivo. Situació política, senyor Sánchez. Pues debemos estar orgullosos de lo que aquí también se aprueba. Acabo, senyor Sánchez. Potser s'hauria de parlar menys de canvis d'horari i començar a parlar, senyor Sánchez, de l'hora del canvi. Moltes gràcies. Game over, es lo que ha ocurrido con ese videojuego. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Pues como les decimos, no va a haber ley Bolaños, por lo tanto la intención por parte del gobierno de que la Fiscalía instruya y por lo tanto se garanticen su propia inmunidad desaparece. No va a haber esa ley de prensa, la que llaman la regeneración democrática, que pretendían controlar los medios de comunicación, crear ese organismo para supervisar los llamados pseudomedios y a los propios periodistas. Tampoco lo va a haber. No va a haber presupuesto general del Estado, aunque en realidad tampoco les importa demasiado porque ya han sobregastado 77.000 millones de euros de ampliación de crédito. Por lo tanto, como dice el propio presidente, está muy cómodo con los actuales presupuestos, sobre todo si puede gastar por encima de ellos. Y todas las leyes pendientes de la Unión Europea para recibir los fondos europeos tampoco se van a aprobar, atención, porque están pendientes 90.000 millones de euros. Bueno, yo creo que algunas de las leyes bloqueadas a mí me alegra, de luego la ley de la reforma de la Fiscalía y la mordaza a la prensa son buenas noticias por el momento. En cambio, todo aquello que afecta lógicamente a la economía nacional, que es la aparición de presupuestos y sobre todo la entrada de los fondos comunitarios, creo que es una mala noticia, puesto que evidentemente España, la economía lo necesita y por tanto están dejando sin gasolina a la economía española y eso lógicamente antes o después se va a notar, ¿no? Bueno, ¿cuál ha sido la respuesta por parte del gobierno? Bueno, pues que no pasa nada, que seguimos negociando, que vamos a sudar la camiseta. Ya han renunciado a presentar los presupuestos, dicen que ya va en vía muerta, que ya llegan tarde para enero, pero también han ofrecido a los de Junts 4.500 millones de euros de financiación adicional para Cataluña. Los de Junts han dicho que no, porque en realidad ese dinero iría para una Generalitat gobernada por Illa y para una medalla que se colocaría a Esquerra, con lo cual pues tampoco les interesa demasiado. ¿Tenéis la sensación, Luismi, de que la legislatura está acabada o seguimos en la casilla de inicio desde el principio? Vamos a ver, es que si no fuera por lo cómico del jueguecito, que ya podríamos decir insert coin y todo se... Volvemos al inicio. Volvemos al inicio. Bueno, no sabemos quién es Pokémon en el juego. Claro, no, entiéndeme, insert coin mete la moneda, no, al final todos estamos hablando de dinero. Yo lo único que digo que esto va de bloques, ¿verdad? Cuando al inicio de la legislatura se hizo un bloque contra natura, porque no puedes meter partidos de ideología como el PNV y Junts con Podemos y Sumar, pues que eso al final es una burbuja que acabó explotando. Lo que es absurdo es que ese gobierno que no puede gestionar los presupuestos generales del Estado, es un gobierno que no puede traer fondos de la Unión Europea, es un gobierno, que estoy de acuerdo contigo, Salva, que hay alguna serie de leyes en las que yo no estoy de acuerdo, pero oye, que si parlamentariamente, mayoritariamente las aprueban, ojalá más pronto que tarde venga un gobierno del Partido Popular y Vox y las eche para atrás, pero quedar en una línea, en una vía muerta, pues hombre, es para hacernos un poco pensar, porque al final lo que hay que decirle yo no sé si a Puigdemont, lo que he dicho al inicio del programa, o a quien mande en Junts, vamos a ver, usted, esto que ha hecho de decir que ha entrado en una vía muerta y que se ha acabado la legislatura, ¿es un medio o es un fin? Quiero decir, el fin teóricamente tiene que ser echar a Pedro Sánchez para irnos a elecciones y luego el pueblo que vote. Pero si resulta, como parece, que están dejando caer que sí pero que no,
Y al final en estas cosas, cuando hay alguna duda, es que no hay ninguna duda. No creo, a fecha de hoy, mañana no lo sé, que vayan a apoyar una moción de censura. Entonces, ¿qué nos vamos a tirar? ¿2 años sin gobernar? Me parece un poco absurdo. Bueno, están cortejando al Partido Popular y a lo mejor lo que plantean, y al Partido Popular tampoco le parecerá mal, es hacer un gobierno en la sombra vía parlamentaria, es decir, aprobar leyes en el Congreso que sean, lo que ellos entiendan, que sean buenas para el país, aunque no estén en el gobierno. Eso en realidad ya lo estaban haciendo. Es verdad que Armengol lo había boicoteado, pero creo que es a lo mejor una de las vías que se estaban planteando, ¿no? Bueno, lo que tienen que plantearse es una moción de censura claro. Y desalojar al inquilino de la Moncloa y a toda su familia, y que aquí nuevamente en un plazo corto puedan decidir los españoles. Yo creo que eso es lo que hay que plantearse. Todo lo demás son parches, son excusas, son argumentos que le damos a la izquierda, que es, bueno, pues vamos a aprobar leyes por la puerta de atrás o proposiciones de ley con apoyos puntuales de Junts, que simplemente son utilizados por la izquierda, por el Partido Socialista, por Podemos, por Sumar, pues para justificar otra vez su victimismo. Cuando no es un victimismo, esto es que ellos han trastocado el sistema parlamentario y que han convertido lo que es una democracia parlamentaria en una democracia presidencialista. Y en España no tenemos un gobierno presidencialista como en otros países. Aquí es un gobierno que se somete a la confianza del Parlamento. Y sin la confianza del Parlamento no puede seguir gobernando. Y eso es lo que se resiste el presidente. Claro. Y claro, se da la circunstancia de que tenemos no solo una prórroga presupuestaria, sino 2 y probablemente una tercera prórroga presupuestaria, porque ante el boicot por parte de Junts, el gobierno ya ha dicho que no llegan a enero y que por lo tanto ni siquiera van a presentar el presupuesto. Como saben, la Constitución dice que el gobierno presentará, es decir, está obligado a presentar antes de que comience el último trimestre. Es decir, que lo tenía que haber hecho el 1 de octubre. No lo ha hecho, en cumplimiento constitucional por 3er año. Pero es que además ni siquiera va a cumplir tarde. No va a cumplir directamente. ¿Y qué es lo que opina Pedro Sánchez de no presentar presupuestos? Pues vamos a recuperar históricamente, echar mano de la hemeroteca de lo que decía Pedro Sánchez sobre quien no presenta presupuestos. O presupuestos o elecciones. España no puede seguir paralizada. Lo que nos ha alarmado y mucho es haber conocido a través de ustedes, a través de los medios de comunicación, la supuesta voluntad que tiene este gobierno de vivir de la prórroga. Es decir, que si no hay presupuestos generales del Estado, pues el gobierno lo que va a hacer es prorrogar los presupuestos de... Bueno, pues el Pedro Sánchez de hoy no está de acuerdo con el Pedro Sánchez de ayer, porque dice que, claro, él está muy cómodo con los actuales presupuestos y puede seguir adelante. Con Parlamento sin él, con presupuestos o sin él. ¿Por qué? Porque puede gastar por encima de lo presupuestado sin que nadie le frene. A ver, no hay socialista que soporte su propia hemeroteca. Es decir, que es que de todos los que hablamos esta noche, tanto el presidente, antes del ministro Torres, o sea, es decir, el mejor argumentario contra lo que hacen son ellos mismos, porque es que él mismo ha dicho que no se sostiene un gobierno sin unos presupuestos. Pero es que además existe una obligación constitucional que están incumpliendo y que a mí me gustaría, claro, ¿quién gobierna en el Tribunal Constitucional? Estamos en lo de siempre, pero a mí me gustaría que se pronunciara, es decir, ¿puede el gobierno decidir incumplir la obligación que le da la Carta Magna de presentar antes del mes de octubre un proyecto de presupuestos? No puede, porque está hurtando la iniciativa parlamentaria en esa materia. Y en cambio dicen, como no los tengo ganados, pues no los presento. Y además seguimos por 3er año consecutivo. ¿Y eso no tiene consecuencias legales y constitucionales? Ese es el problema. Yo creo que sí. Bueno, es que como no está previsto cuáles son las consecuencias en caso de que se incumpla... Tendrá que haber algún tipo de consecuencia, por supuesto, pero claro, no se puede uno saltar la Constitución nuevamente por tercera vez, de manera sistemática. En perjuicio de las cámaras y de los españoles. Claro. Bueno, aquí la clave de todo es si Junts va en serio o no, si está jugando a amagar y no dar, etcétera, etcétera. Quiero que vean, porque Voz Populi publicó esta semana una información que Junts estaba cortejando al Partido Popular, que decía que no hacía falta que nos casemos, sino que nos podemos tomar unas copas. Es decir, vamos a empezar a flirtear a ver dónde llegamos. El Partido Popular de momento no descuelga el teléfono, se hace querer, porque probablemente aquí hay una relación a 3 bastante compleja. No solamente el Partido Popular y Junts no se entienden demasiado bien, ni los de Junts verían bien que hablaran con el PP, ni los del PP que hablaran con Junts, pero los que ven fatal son los de Abascal. Claro, estas conversaciones probablemente se tienen que hacer con mucha discreción. Bueno, vamos a ver, claro que tiene que hacerse con discreción. Yo doy por hecho, solo faltaría,
que llegaran a un acuerdo el Partido Popular y Junts para una moción de censura instrumental y que no se le hará adelante porque voy a votar en contra. O sea, eso no lo calibro. Tendrán que llegar a un acuerdo de un candidato o candidata que de alguna forma no le chirríe ni a Junts, ni al Partido Popular, ni a Vox. A mí no sé quién pudiera ser. Yo comentaba el otro día, se le ofreció a Miquel Roca, padre de la Constitución, el Tosón de Oro. Es decir, es catalán y oye, el hecho de que un catalán sea coyunturalmente presidente de España, pues hombre, puede gustar, y padre de la Constitución no le va a desagradar ni mucho menos al Partido Popular y a Vox. Es decir, seguro que si hay voluntad al final se llega a un acuerdo, pero lo que yo tengo la duda, que no lo sé, es si Junts está dispuesto a llegar a un acuerdo para desalojar a Pedro Sánchez y convocar elecciones. ¿Que están teniendo al parecer conversaciones discretas? Bueno, por supuesto que me encantaría que fuera así y que llegara a buen término, porque desde luego 2 años sin poder gestionar y sin poder aprobar ninguna ley, ni presupuesto del Estado, ni traer ningún tipo de fondos de Europa, el país es muy difícil que aguante. No, está claro. Yo creo que lo que él viene un poco a apuntar es la clave. Hace falta una moción de censura instrumental y un candidato de consenso, un candidato que no sea molesto, que sepa que lo que viene es simplemente pues, a normalizar una situación que ahora mismo pues, no se corresponde con lo que dice la Constitución y a convocar elecciones lo antes posible y que decidan los españoles, ¿no? Yo creo que esa búsqueda de un candidato y esa búsqueda de voluntades se tiene que hacer de una manera discreta para que tenga un éxito, ¿no? Bueno, y la otra clave es Vox, porque aquí hay que hacer una reunión a 3 bandas, no solamente PP y Junts, sino también Vox. Por eso, el entendimiento entre PP y Vox, como saben, es bastante malo. Es verdad que ya se ha producido, con ocasión de la renovación de Mazón en Valencia, un primer encuentro, una primera llamada de teléfono entre Abascal y Feijóo. Esta semana se han encontrado los dos en un evento por los 10 años de OK Diario y su director, Eduardo Inda, les animaba a ambos a que se entendieran. Y para terminar voy a hacer una cosa que no estaba en el guión y es pedir a los 2 grandes políticos nacionales que hay aquí, a Santiago Abascal y a Feijóo, que se entiendan, se tienen que entender. Se tienen que entender, dicen, porque el enemigo se llama Pedro Sánchez. Ni el enemigo del PP es Vox, ni el enemigo de Vox es el PP. El enemigo de ambos es Pedro Sánchez. Y una vez pasado página del sanchismo, habrá una pelea interna, lógica, normal. Pero lo primero es hacer pasar página de esta pesadilla. No sé si habrá sido escuchado. ¿Qué pensáis, Salva? Hombre, yo evidentemente, es decir, el primer objetivo que tienen que tener Feijóo y Abascal es echar a Pedro Sánchez del gobierno y tienen que ir juntos. Luego ya cuando haya elecciones, si como todo parece la suma de Partido Popular y Vox llegan a la mayoría, independientemente de los diputados que tengan cada uno, vos decidirás si quiere entrar en gobierno o no. Por eso ya es a posteriori. Entonces ya hablaremos. Lo que yo digo que cuando lleguemos a ese puente ya cruzaremos ese río, pero por prioridades. Lo primero es hacer un frente común contra el sanchismo, que lo que significa que ha sido, con diferencia, el peor presidente de la historia de la Constitución española. Lo que pasa es que, Salva, los de Vox argumentan que apoyar al Partido Popular sería apoyar una estafa y que por lo tanto ellos están para un cambio de verdad. Bueno, es que yo creo que el cambio de verdad tiene que venir de la mano de los españoles y para eso hay que decidir y hay que convocar elecciones. Y ellos, no tengo ninguna duda que, por una parte, el presidente Feijóo es una persona reflexiva, de consenso, de acuerdos y de tender puentes, y por otra parte, Abascal es una persona que pone por encima de sus intereses particulares el bien de España. O sea, no tengo ninguna duda, le conozco hace muchos años. Y ahí tienen que llegar a ese punto de acuerdo en el que decidan que la única salida constitucional a todo esto que está ocurriendo es la llamada a las urnas. Y que si Pedro Sánchez se ve incapaz de hacerlo, pues tendrán que apoyarle a través de esa candidatura neutral en la que simplemente haya un acuerdo de mínimos. A la derecha, al centro derecha y al voto moderado le ha ido bien cuando han ido de la mano, cuando se han juntado. Y si no, pues tendremos Pedro Sánchez e izquierda para rato. Sí, lo cual sería el peor de los escenarios posibles, la verdad. Por supuesto.
¿no? Al final, lo que hemos hablado, yo creo que estamos todos de acuerdo en que efectivamente ya llegará cuando llegue el momento que tengan que pactar si entran en gobierno o no entran en gobierno y cuáles son las leyes que tienen que sacar. Es legítimo que haya diferentes sensibilidades políticas y que cada uno haya sus diferencias, me parece muy loable. Yo lo que estoy seguro es que les une mucho más lo que... Y voy a decirle diferencia, hombre, están en partidos distintos y por lo tanto es legítimo que vos tengas su ideología y que defienda con prioridades otras cuestiones que a lo mejor el Partido Popular no, pero si no pasa nada, para eso están en partidos distintos. Pero hombre, que eso sea lo testimonial y que lo mollar, lo importante, lo trascendental sea estar unidos en el objetivo común, que no es que lo necesite el Partido Popular y vos, sino que lo necesita España. Ahora, aquí creo que hay dos claves que son muy interesantes. En primer lugar, que parece que Junts ya, Puigdemont empieza a no controlar Junts y que la burguesía catalana, especialmente Fomento del Trabajo, está empezando a tomar las riendas porque está empezando a no haber inversión, la crisis económica vecina, incluso son críticos con la posición del gobierno en la OPA de Sabadell, porque esa injerencia gubernamental es muy negativa para la libertad comercial. Y el segundo elemento es el de Trump, que lleva semanas insistiendo en que España es un problema, que no sabe jugar en equipo, que no ha cumplido con su 5%, etcétera, etcétera. No sé si ese elemento exterior también puede tener influencia, Salva. Bueno, sin duda yo creo que estamos en un tiempo de globalización, en un tiempo de geopolítica y por tanto las influencias son recíprocas entre los países, las economías, las empresas y por tanto yo creo que esa burguesía catalana lo que estará viendo es que estas políticas que están auspiciando desde Junts, que están paralizando la economía española y que lo va a generar un grave daño, pues tienen que parar, ¿no? Entonces yo creo que esa doble influencia, sin hablar de injerencias, porque yo no quiero injerencias extranjeras en mi país, eso es evidente, pero sin hablar de injerencias, esos mensajes que llegan desde inversores, desde personas que tienen que otorgar una seguridad jurídica, una confianza a la economía y ese clima, pues evidentemente tienen su peso en aquellos que tienen cierta influencia en Junts. Desde luego. Bueno, pues Salvador, muchísimas gracias. Miguel, muchísimas gracias también. Ha sido un placer. Ha sido un placer. Un programa apasionante porque lo que estamos viviendo es absolutamente apasionante. Nos vamos, pero antes un consejo, porque ya saben que el cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. Bueno, pues la combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolina y Megaflora con dos mezclas estandarizadas, la A5 y la BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 que contribuye al metabolismo energético normal. Así que ya sabe, Symbiolina y Megaflora de Mundo Natural. Bueno, nosotros nos vamos. Ha sido una semana intensa. Lo que viene va a ser más intenso, va a ser un noviembre judicial muy intenso. Así que nosotros les esperamos aquí, ya saben, con España Vueltas, para contarles todo lo que haya ocurrido, información con criterio. Que tengan buena semana. Buenas noches.